Bueno, una vez que ya tenemos qué es el derecho de accesión, de dónde deriva y cuáles son sus tipos, vamos a ver qué establece la ley, en concreto el Código Civil, respecto de este derecho. En primer lugar, hay una presunción legal en favor del propietario de un bien. Y esa presunción consiste en lo siguiente, en que todas las obras, siembras y plantaciones, así como las mejoras y reparaciones ejecutadas en un terreno, en principio se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario. También es importante que en virtud del derecho de accesión, y que está sustentado en un principio general del derecho que consiste en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, también se señala que todo lo que se le una o incorpore a una cosa, lo que sea edificado, plantado y sembrado, así como lo reparado o mejorado en terreno o finca de propiedad ajena, ¿a quién le pertenece? Aplicando este principio, pues le va a pertenecer al dueño del terreno o finca, por ser precisamente este el bien principal. Y en virtud del derecho de accesión, lo accesorio, que puede ser la construcción, lo edificado, plantado o sembrado, le pertenece al dueño de la finca o terreno. Esa es la regla general. Vamos a ver cada caso en particular. ¿Qué pasa cuando se siembra, planta o edifica en finca o propiedad propia, pero con semillas, plantas o materiales ajenos? Imagínense el siguiente caso. Una persona que se va a vivir a Estados Unidos, que empieza a mandar dinero porque tiene en su proyecto, y por eso se fue a ampliar su casa o construir su casa, y empieza a mandarle dinero a un amigo para que compre los materiales acá. Y este pues empieza a hacerle el favor en un primer momento. Pero resulta que con el paso del tiempo se entera que pues ya se casó allá, ya no le ve intención de que venga para acá, sin embargo sigue mandando dinero para que se sigan comprando materiales. Y a lo mejor este amigo, entre comillas, presume que ya no va a volver, que ya no le va a interesar, y decide utilizar esos bienes en su propiedad para construir, para remodelar su casa, etc. Así pudiera darse esta situación. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, aplicando el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, como el bien principal es la propiedad, este, entre comillas, amigo, adquiere la propiedad de lo que se haya sembrado, plantado o edificado, pero con la obligación de pagarlos. Y si ha procedido de mala fe, como en este caso, porque sabe que esos materiales no son propios, entonces también tendrá que resarcir, pagar los daños y perjuicios que se le hayan causado al dueño de esas semillas, plantas o materiales. Ahora vámonos con la otra parte, con el afectado, con ese amigo que está en los Estados Unidos y envió dinero para que se compraran esas semillas, plantas o materiales. Como él en primera instancia es dueño de lo accesorio, no tendrá derecho de pedir que se le devuelvan esos bienes destruyéndose la obra o plantación, pero se establece una distinción. Si las plantas no han echado raíces y pueden sacarse, sí podrá pedir que así se haga. Igual en el caso de que las semillas o los materiales todavía no se encuentren aplicados a su objeto, ni confundidos con otros, podrá reivindicar esos bienes también. A lo mejor están ahí apilados en costales las semillas o los materiales todavía no han sido utilizados para la construcción, entonces en esos casos todavía pueden reivindicarse, es decir, que la posesión vuelva a su propietario, porque realmente ahí no se ha dado la unión o incorporación. O se pueden quitar, como en el caso de las plantas, si todavía son susceptibles de sacarse, puesto que las plantas no han echado raíces, se podrá hacer. Ahí tenemos pues esta primera cuestión. Segunda, si se siembra, planta o edifica en finca propia y hay buena fe de su dueño, entonces éste tendrá derecho a hacer suya la obra
pero deberá pagarla. O bien, también puede optar a que el que edificó o plantó le pague el precio del terreno. Y si lo que se hizo en el terreno fue sembrar, tendrá derecho a solicitar solamente la renta correspondiente. Pero ¿qué pasa si el dueño del terreno, en estos casos, procede de mala fe? Entonces solo va a tener derecho a que se le pague el valor de la renta, en el caso de la siembra, o el precio del terreno para el caso de la plantación o la edificación. ¿Y cuándo es cuando procede de mala fe el dueño del terreno en el que se siembra, planta o edifica con bienes ajenos? La misma ley lo establece. Se entiende haber mala fe por parte del dueño cuando a su vista, ciencia y paciencia se hiciera el edificio, siembra o plantación. Imagínense esta situación. Resulta que se trata de una propiedad a lo mejor no muy frecuentada, por ejemplo, una granja que se tiene para ir sobre todo en verano, pero no se visita tan frecuentemente. Si el dueño del bien se da cuenta en una de esas visitas que tiene, que se ha sembrado, plantado o edificado, pues tendrá derecho a pedir que esa edificación, siembra o plantación se quiten y vuelva el bien a su estado original. Pero si a pesar de que se trata de una propiedad en la que se sabe, acuérdense que la buena fe se presume, en primera instancia tenemos que presumir que hay buena fe, y la mala fe se tiene que acreditar. Aquí se trata de acreditar que el dueño del bien supo de esas siembras, plantas o construcciones que se llevaron a cabo en su terreno y lo que hizo fue especular. ¿Y por qué supo? Porque a su vista, ciencia y paciencia los dejó hacer, no les reclamó, no impidió el avance de la obra. Esto con miras de especular, sabiendo que tenemos ese principio, la propiedad es mía, entonces que sigan trabajando, al final de cuentas lo accesorio sigue la suerte de lo principal, lo accesorio es la edificación, plantación o siembra, me lo quedo yo. Cuando opere de esa manera, el dueño del terreno, señala la ley, solo tiene derecho a que se le pague el valor de la renta, para el caso de la siembra, o el precio del terreno para el caso de la plantación o edificación en un terreno de su propiedad.